vamos a hablar de parasitosis intestinal y otras clases de parasitosis, ¿no? Hoy día vamos a hacer los primeros tres parásitos y el miércoles vamos a completar, ¿sí? Empezamos entonces con la clase. A ver, esto si lo subimos, ya está. Ok, entonces, bueno, hay que recordar la clasificación de los parásitos, protozoos y helmintos. Hoy día vamos a hablar de helmintos. Y dentro de los helmintos, pues, tenemos los nematelmintos y los platelmintos, ¿no? Ustedes recuerdan eso. Dentro de los platelmintos, los aplanados, están las tenias y fasciola, y nematelmintos, los redondos, ascaris lumbricoides, que es de los más conocidos. Acá tenemos, pues, los helmintos, pueden ser los nematelmintos, y estos son los gusanos redondos, cilíndricos, los nematodes. Afectación exclusiva digestiva, por ejemplo, el oxiuro, que vamos a tocarlo. Afectación digestiva y pulmonar, o sea, más allá de lo digestivo, el ascaris, como vamos a ver ahora en el síndrome de Loeffler. Y los platelmintos o cestodes o gusanos planos, afectación exclusivamente digestiva, la tenia saginata, y la digestiva, y además en otros tejidos, la solium, como la neurocisticercosis, que vamos a hablar en la próxima clase. Entonces acá tenemos la clasificación. Solo recordar pues que en nuestro país la parasitosis es muy frecuente, ¿no? Casi la mitad de los niños de 2 a 5 años tienen parásitos. El 90% de transmisión a través de alimentos. Menores de 5 años son los más afectados. Y obviamente la parasitosis pues va a favorecer la aparición de anemia y desnutrición, ¿no? Nuestro país que sufre mucho de anemia y desnutrición, una de las causas importantes es la parasitosis y hay que tratar de controlarlo. Este es un estudio que se hizo ya hace algunos años, ¿no? Para que recuerden porcentajes, sino solamente para que tengan idea del compromiso, ¿no? Que genera la parasitosis, como el deterioro nutricional, físico e inclusive cognitivo, ¿no? Lleva anemia y esto hace que el niño no tenga un desarrollo psicomotor adecuado. Los más frecuentes, ascaris y oxiuros. Los más frecuentes de lejos, ascaris y oxiuros. Y esta es una tablita donde, o perdón, un diagrama donde ustedes pueden ver pues el Perú, las regiones, y pueden darse cuenta pues acá en azul, por ejemplo, el porcentaje de donde hay más parasitosis, ¿no? La selva siempre va ganando, donde hay más helmintos, ¿no? La selva siempre va ganando, y acá podemos diferenciar también sobre los heterobios en general, los oxiuros, y en los oxiuros sí, en la costa hay más, pues, ¿no? Ustedes ven, en la costa tiene mayor porcentaje de oxiuros versus los parásitos en general, que siempre la selva va adelante. Pero en ascaris, que siempre la selva va adelante, como pueden ver acá, ¿no? Ascaris en verde, verde oscuro, más ascaris, más prevalencia, y colores más oscuros, más negros, donde hay más prevalencia de oxiuros, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora de cada uno de ellos, pero antes que nada, recordar, ¿no? ¿Qué cosa es un huésped? Es el que aloja un parásito. El definitivo es el que aloja el parásito adulto. Y el intermediario, el que aloja la forma juvenil o larvaria, ¿no? Que vamos a conversar un poco ahora. En relación al ascaris, todos estos son recuerdos, porque ustedes lo hicieron en parasitología, en realidad. Ustedes recuerdan el ascaris, pues es el más conocido. Miren, esa forma es un gusano redondo, un nemátodo, mide más o menos 25 a 30 centímetros, ¿no? Es un parásito que es grande, es notorio, habita en intestino delgado y viven de 1 a 2 años, ¿no? De 12 a 24 meses. Entonces, estos parásitos gusanos sobreviven 1 a 2 años en el intestino delgado y son muy claros, ¿no? Son más o menos de alrededor de 25 a 30 centímetros. Lo que es muy llamativo es el alto potencial de reproducción, ¿no? La hembra fecundada produce 200.000 huevos al día, 200.000 huevos al día, ¿no? Una gran cantidad de huevos puede producir. Los huevos fértiles son ovalados, como ven en la imagen, tienen un recubrimiento mamelonado y grueso, que es la imagen típica, y luego de ser expulsado con las heces, estos van madurando y se hacen infecciosos más o menos a la semana, ¿no? A los 5 a 10 días en condiciones ambientales favorables. Entonces, en el exterior va madurando para luego ser ingerido, ¿no? Es la helmintiasis más prevalente en el mundo, la ascariasis, más frecuente en climas tropicales con óptimas condiciones para maduración de los huevos en el medio ambiente. Los huevos permanecen viables hasta 2 años en el exterior, hasta 2 años, por eso también pues gran capacidad de contaminación. Afecta a todas las edades, especialmente la edad preescolar,
y escolar temprana, o sea, ¿no? Digamos que dentro de los más pequeñitos, ¿no? Es lo que más son afectados por los ascaris. Y los factores de contaminación, pues obviamente malas condiciones socioeconómicas, malas condiciones de salubridad, empleo de heces humanos como fertilizantes, malos hábitos higiénicos. Y dos cosas importantes, la gran cantidad de huevos puestos por la hembra, 200.000 huevos al día, y la resistencia de huevos en el medio ambiente, ¿no? Hasta 2 años. Entonces, eso hace que haya una gran contaminación, son factores de contagio importantes. ¿Cómo se transmite? A mano-boca, ¿no? O sea, heces o alimentos con heces, con huevos de ascaris, y también por la ingesta de alimentos crudos, que también estén contaminados obviamente con huevos de ascaris, ¿no? Hay que recordar entonces, como estábamos comentando, pues que el huevo sale con las heces, ¿no? El humano defeca, bota los ascaris, estos ascaris van madurando en el medio ambiente y luego de que ya tienes un huevo embrionado, estos son los que ingieres la persona, estos huevos embrionados una vez ingeridos se rompen en el intestino delgado. ¿Está? Se rompen en el intestino delgado del huésped. Las larvas son, las larvas son liberadas y estas penetran mucosa de la pared intestinal y migran hasta los pulmones, ¿no? Penetran la pared, migran hasta los pulmones a través de la circulación venosa, ¿no? Causan ascariasis pulmonar en algunos casos, entrando en los alveolos y migrando, ¿no? Hasta los bronquios, hacia la tráquea. Al momento que el paciente tose, expulsa larvas que nuevamente van a ser deglutidas y van a pasar nuevamente al intestino delgado, donde maduran ya a gusanos adultos. Entonces es todo el viaje que hace un ascaris, ¿no? Por eso puede producir problemas a nivel de otros sistemas, no solo el gastrointestinal. Las hembras comienzan a poner huevos a las 8 a 10 semanas. Entonces, una vez que ya estos gusanos maduran a adultos, luego de 8 a 10 semanas van a comenzar a poner huevos, ¿no? Luego de más o menos 2 a 3 meses ya comenzarán a poner huevos, 200.000 huevos al día, como comentaba, gran cantidad, ¿no? Las manifestaciones de las cariasis, una vez que ya pues hemos sido contagiados, depende de la intensidad de la infección y de los órganos afectados. Muchos pueden pasar asintomáticos, son hallazgos en exámenes de laboratorio, riesgo de desnutrición, como comentamos, cuanto más parasitismo, más pues más riesgo de que el paciente se desnutra. Cuadros más severos cuando hay un compromiso pulmonar y cuando hay obstrucción intestinal o del tracto biliar, ¿no? Ahí van a ser las manifestaciones más floridas en realidad, como vamos a ver ahora. Hay que recordar esto que es el ciclo de Los, ¿no? El ciclo de los lo presentan algunos parásitos, larvas de ascaris, uncinarias y estrongiloides. Este ciclo de los es la migración de las larvas por pulmón. Entonces, eso que mencionábamos, que penetra la mucosa del intestino, pasa por la circulación venosa, llega hasta el pulmón, ¿no? Y este ya parásito que llega hasta el pulmón puede dañar capilares, producir microlesiones, microhemorragias y también generación de una respuesta alérgica. Recuerden que ya esto se llama ciclo de Los, ¿no? Pero el ciclo de Los puede presentarse con manifestaciones, como es el síndrome de Loeffler. El síndrome de Loeffler se da frecuentemente en primoinfecciones por ascaris, o sea, cuando es la primera infección en el paciente, en zonas no endémicas. Y estos son pacientes que viajan muchas veces de zonas no endémicas a zonas endémicas, y ahí es donde tienen su primoinfección. Y recuerden que se da en promedio 1 a 2 semanas después de la ingestión del huevo. O sea, el paciente tiene que estar entre 1 y 2 semanas en el área donde se contaminó para que se presente el ciclo de dos. Es decir, un paciente viaja a una zona, digamos, endémica o con alta parasitosis y se contagia y comienza a presentar una sintomatología pulmonar 1 a 2 semanas después de haber viajado, de haber llegado a la zona, ¿no? Esa sintomatología pulmonar asmatiforme por una respuesta eosinofílica periférica, inmunoglobulina aumentada, infiltrados pulmonares. Esto es lo que se llama síndrome de Loeffler, ¿no? Por vasodilatación y broncoconstricción es que ustedes van a tener síntomas como una crisis asmática. Entonces recuerden, un par de semanas, 1 o 2 semanas después de haber llegado
a la zona endémica es que comienza a presentar una crisis asmática por primera vez en su vida un paciente pues, que no tenía antecedentes, ¿no? Es mucho más evidente ahí pensar en un síndrome de Loeffler. Ahora, uno dice, vamos a hacerle un examen de parásitos para ver si tiene parásitos. Recuerden que cuando el paciente se contamina, recién después de varias semanas va a presentar la presencia de huevos en las heces. O sea, aproximadamente 8 semanas después de presentar el síndrome de Loeffler es que ustedes van a tener la presencia de Ascaris o huevos de Ascaris en heces. Entonces, si alguien está con crisis asmática y piensa, una supuesta crisis asmática y piensan en este síndrome, no le hagan un parasitológico porque probablemente va a salir negativo, ¿no? Si es que recién empezó el cuadro. Semanas después es que van a tener ustedes que ya esas larvas que maduraron a adultos en el intestino delgado, luego ya de haber hecho el síndrome, el ciclo de Loss y el síndrome de Loeffler, recién van a comenzar a botar los huevitos y van a ser apreciados en las heces de ese paciente. Entonces, el diagnóstico no es a través de buscar pues, huevos en las heces. Ahora vamos a ver cómo se hace el diagnóstico, ¿no? Síntomas pulmonares, entonces, es este síndrome de Loeffler, son síntomas transitorios. Puede haber fiebre, tos no productiva, disnea, hemoptisis ocasional, inclusive, infiltrados pulmonares, o sea, tiene un cuadro que parece, pues, esto, un broncoespasmo, una neumonía, ¿no? ¿Y cómo se hace el diagnóstico? A presencia en el esputo de larvas o de eosinófilos, como pueden acá ver, ¿no? Entonces, en el esputo pueden ver ustedes larvas, ¿no? Perdón, en una biopsia pueden ver larvas en el pulmón, o pueden encontrar ustedes eosinofilia en la sangre, o encontrar en la flema eosinófilos o inclusive hasta larvas, ¿no? Como estamos mencionando. Entonces, muestra de esputo, muestra de sangre, claro, biopsia obviamente no lo van a hacer, pero muestra de esputo, muestra de sangre con eosinofilia, por ser un compromiso sistémico, ¿no? Viaja por la sangre. Esto es lo que va a sugerirnos y confirmarnos, pues, de que el tema es un síndrome de Loeffler asociado a ascariasis, ¿no? Entonces es un cuadro inflamatorio pulmonar asociado a eosinofilia. Recuerden eso, causado por diseminación hematógena de estos gusanos durante el ciclo vital. Llegan a pulmón, producen focos inflamatorios intersticiales, alveolares, migratorios. Pueden variar las zonas de compromiso, ¿no? En diferentes momentos de la enfermedad. Y se resuelven en 1 a 2 semanas. El paciente puede estar con el cuadro 1 a 2 semanas, pero se resuelve sin dejar ninguna secuela. No daña al paciente. Hay que esperar que termine de darse nada más este proceso inflamatorio. No hay tratamiento específico. Ese es en cuanto a los síntomas respiratorios, pero hay molestias abdominales también que pueden ser inespecíficas, dolor, sensación de distensión, poco apetito, diferentes manifestaciones que muchas veces son inespecíficas, salvo aquellos cuadros donde hay una obstrucción intestinal, una ascariasis, ovillos de ascaris que forman un tapón, una obstrucción a nivel del intestino y que darán pues una manifestación de obstrucción intestinal bastante clara, como ven acá. Masas o de gusanos en el intestino obstruirán el intestino, como pueden ver acá, miren la cantidad de ascaris, salen hasta por la nariz y generarán un cuadro obstructivo segmentario. Por eso ustedes ven que aquí no hay niveles, ¿no? Solamente hay niveles en 3 cuadrantes, o 2 principalmente, y hay un cuadrante donde no hay niveles, porque hay un proceso obstructivo segmentario mecánico que lleva a este hilio y la presencia de las manifestaciones, distensión, dolor abdominal, vómitos biliosos con presencia o no de gusanos y expulsión de estos por diferentes pues, zonas como boca, nariz y heces, obviamente, ¿no? Entonces, esto se llama ascariasis. Algunas veces estos ascaris se meten pues a la vía pancreática o a la vesícula y pueden producir problemas también ahí y pueden atravesar inclusive la pared intestinal arrastrando bacterias y generar una peritonitis. Cuadros menos frecuentes obviamente, pero que también pueden generar estas, ¿no? Estas larvas que se pueden meter a diferentes, como acá ven en la vesícula, como acá ven en la vía del colédoco, ¿no? Se pueden meter, miren cómo se mete a la ampolla, ¿no? por la ampolla de váter. Ustedes pueden ver cómo hay migración, ¿no? De estos parásitos. ¿Qué pasó acá? Ya está. Ahí está. ¿Cómo se hace el diagnóstico entonces ya de la parte gastrointestinal, ¿no? De ascaris en general por parásitos en heces? Un seriado, 3 muestras, tiene alta sensibilidad, ya que hay muchos huevos que eliminan, pues que botan estas hembras fecundadas, ¿no? Es muy fácil de encontrarlos. Recuerden, en su clase de parasitología abundaban los huevos de Ascaris, ¿no? Eran muy fáciles de encontrar en las muestras.
claro, preparadas, pero era lo que más predominaba, ¿no? Pueden ver en diferentes estados, ¿no? En diferentes estadios, porque sufre pues una evolución, los ascaris en el medio ambiente. Y el tratamiento es de los más conocidos, albendazol, el más conocido, no necesitan recordar dosis, no vamos a preguntar dosis, pero sí un poco, pues, ustedes saben, los antiparasitarios más conocidos, albendazol, mebendazol, nitazoxanida, que es de los más recientes, que se usa mucho actualmente para erradicar, pues, parásitos, incluido estos frecuentes que son los ascaris. Y lo que sí deben recordar son cómo actúan en general, ¿no? Los albendazol y mebendazol, que son los más conocidos, producen una parálisis espástica y además agotamiento de las reservas energéticas. Por eso se muere el parásito, ¿no? Porque inhibe captación de glucosa y nutrientes. El palmoate pirante no se usa tanto, pero también produce una parálisis espástica. Y la nitazoxanida lo que hace es no parálisis espástica, sino también altera el metabolismo de glucosa a nivel del parásito y agota sus reservas, por eso se termina muriendo. Entonces, algunos, como el albendazol y mebendazol, producen parálisis espástica y alteraciones en el metabolismo de la glucosa y nutrientes, la nitazoxanida nutrientes, y deben recordar que se llama piperacina. La piperacina, que es raramente utilizada, en realidad lo que produce más bien es una parálisis flácida, y de esa manera pueden ser expulsados con más facilidad. ¿En quién utilizar piperacina? La piperacina se utiliza y se busca usarla por su efecto de parálisis flácida cuando hay obstrucción intestinal o biliar. ¿Y por qué? Porque si ustedes le dan algo que provoca una parálisis espástica, el ovillo se va a poner más compacto y va a mantenerse la obstrucción y va a ser más difícil que sean expulsados. En cambio, si produce una parálisis flácida, se van a esos ovillos a, digamos, a relajar o como que a separar estos gusanos y van a ser mucho más fácilmente expulsados por el intestino. Por eso, en obstrucción intestinal se usa piperacina como tratamiento antiparasitario, no se usan los otros. Y en algunos casos, esta obstrucción inclusive amerita cirugía, ¿no? Cuando la obstrucción es severa o ya generó compromiso de mucosa, ¿no? Compromiso isquémico, de repente, o necrótico. En fase pulmonar no hay ningún tratamiento que esté definido como útil, simplemente hay que esperar. Y la prevención básicamente es mejoras sanitarias y de los servicios, ¿no? Lavado de manos es lo más importante. Eso es en cuanto a ascaris, a grandes rasgos, los puntos más saltantes que deben recordar, ¿no? Y que, bueno, estamos también revisando de lo que ya hablaron en parasitología. Ahora vamos a hablar de los oxiuros. Y acá es la imagen del niñito que se rasca el potito, ¿no? La típica, rascado de potito, contaminación, mano-boca, ¿no? Este es un nematodo también, un gusano redondo igualmente. Este gusanito mide 1 centímetro de largo, es muy pequeñito, ¿no? Es muy pequeñito, 1 centímetro, la mamá dice unos hilitos blancos, ¿no? Con puntitas en los extremos, filamentoso. Este habita más bien en el ciego y en las áreas adyacentes del ilio y del colon ascendente, en el ciego y toda la zona del ciego, ¿no? La hembra grávida migra durante la noche, la hembra adulta migra durante la noche del ciego hasta llegar al ano, a la región perianal y perineal. Y ahí es donde deposita los huevos, 15.000 huevos al día, a diferencia del ascari que son 200.000 huevos al día. Y estos huevos, ustedes ya conocen, como ven acá, pues que son convexos por un lado y aplanados por el otro. Es típico el huevo de el oxiuro enterobius. Se desarrollan en 6 horas y se mantienen viables solo 20 días. 2 años el ascaris, 20 días el enterobius, ¿no? Se desarrollan rápidamente en 6 horas en el medio ambiente, pero rápidamente también se destruyen. Y por eso es, ¿no? Un poco menos contaminante que el ascaris en general. Habitualmente la infección es vía fecal-oral, en la típica rascada de potito, y se comen las uñas o se meten la mano a la boca a los niñitos o agarran cosas y finalmente el huevito ingresó por la boca, ¿no? ¿Dónde más está? Al ingerir huevos que pueden llevarse con las manos, la ropa, sábanas, porque ustedes saben que sale en la noche, entonces en las sábanas hay muchos huevitos, o hay veces en el polvo doméstico, ¿no? En el polvo que hay, pues también en la ropa de cama de repente, o en en los mismos muebles. Después de la ingesta, las larvas maduran para dar lugar a gusanos adultos en 1 a 2 meses. 1 a 2 meses, ¿no? Que más o menos lo que demora el ascaris también, pues, ¿no? Hablamos de 8 semanas, que son más o menos 2 meses para que maduren, una vez que ya llegaron después del ciclo de los al intestino delgado. Entonces, estos también demoran 1 a 2 meses.
Afecta a individuos de todas las edades, generalmente niños un poco, ¿no? También un poquito mayores que el Ascaris, pero igual todos son niños que son afectados, escolares más grandecitos, Ascaris escolares y preescolares. Prevalente en climas templados, una de las infecciones más frecuentes, infecta a una cantidad importante, 30% de niños en todo el mundo, y el único huésped conocido es pues el humano, ¿no? Es común en áreas donde los niños conviven muy juntos, ¿no? Porque ahí facilita la transmisión de los huevos, en guarderías, ¿no? En nidos, colegios, es donde se contaminan con más frecuencia. Debido al corto ciclo vital del gusano adulto, es probable que el parasitismo crónico sea consecuencia de reinfecciones. Esta es una reinfección, ¿no? Se rasca mano-boca, autoinoculación. Eso hace que a cada rato le dan tratamiento y pasa ¿no? Desde 2, 3 meses o otra vez parasitado el paciente, ¿no? Eso se llama reinfección y generalmente por autoinoculación, como estamos viendo, este niñito tiene pues, gusanos adultos en su intestino, finalmente le pica el potito, se rasca y los huevitos que están ahí en la región perianal terminan nuevamente en su boca, ¿no? Estos huevos, entonces, que están en el ambiente, son depositados en los pliegues perianales por las hembras en las noches, son ingeridos al llevarse las manos a la boca después de rascarse, autoinfección o tras manipulación de objetos, ropa de cama. También pueden viajar por el aire y luego ser ingeridos, también al sacudir la ropa. Una vez ingeridos, progresan hasta el intestino delgado, donde liberan larvas y estos ya finalmente se establecen en el ciego, ¿no? Como mencionábamos. Por las noches saldrán a hacer los depósitos en la zona del potito. Y ese es el ciclo muy corto, no hay ciclo de los en este caso. Puede causar síntomas durante migración, puede causar reacciones alérgicas, estimulación mecánica e irritación por el rascado, como ustedes pueden ver, ¿no? Acá hay un gusanito, se le produce comezón, se rasca, se irrita. Eso es lo que produce el introducción niño, por eso muchas veces no duerme bien, ¿no? Tiene prurito anal, especialmente nocturno, como que está incómodo, ¿no? Un sueño interrumpido, ese comezón que tiene en las noches. Normalmente no hay eosinofilia, porque no es un compromiso sistémico, porque no viaja por el resto del cuerpo, todo es a nivel de tracto digestivo, no hay compromiso de otros tejidos, entonces generalmente no cursa con eosinofilia, como hemos conversado. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pueden identificar huevos del parásito o gusanos. Los gusanos detectados en la región perianal, si los encuentran, ustedes deben tratar de conservarlos en una botellita con alcohol al 75% para ser analizados después, pero en realidad la imagen es típica, ¿no? Y ahora hay la facilidad de tomar fotos. Así es que no necesita poder hacer todo esto, simplemente una fotito y la mamá nos describe cómo es. Las muestras de heces de rutina no suelen mostrar los gusanos, no es fácil, ¿no? Encontrar gusanos en las muestras de rutina, de heces, por si acaso. Los huevitos sí se pueden encontrar, pero en un seriado, pero los gusanos, la verdad que muchas veces no se pueden encontrar. Los huevos tienen que ser seriado por tres, pero como es mucho menos frecuente, porque también el número son 15.000 al día, son mucho menos que los ascaris, y el periodo también que se mantiene vivos es mucho menor, 20 días nada más, es que lo que nos ayuda es el Graham, ¿no? Y hacer varias muestras inclusive. Más muestras, más sensibilidad, ¿no? Más posibilidad de aislarlo. Lo que nos va a ayudar entonces es el test de Graham. Ustedes recuerdan una cinta Scotch que se adhiere contra la región perianal en las mañanas temprano, sin baño previo, para demostrar pues que la hembra salió y depositó los huevitos ahí, pues, ¿no? Depositó en la zona perianal. Eso es lo que vamos a demostrar con el Graham. Cinta Scotch se adhiere en la mañana y se pega en una lámina para ser transportada al laboratorio y se mira al microscopio. El tratamiento hay que darle una dosis inicial y repetir en 2 semanas, no se olviden de eso, es importante para erradicar el enterovirus. El tratamiento básicamente al bendazol y mebendazol, lo más frecuente es de lejos, ¿no? Igual que en el Ascaris, tratamiento compartido. La prevención, pues, es tratar toda la familia, igual que en Ascaris, porque es muy contagioso. Lavado de manos, el baño matutino elimina gran cantidad de los huevos. El baño matutino es importante, hay que cambiar toda la ropa de cama también para evitar que hayan huevitos ahí y disminuir el riesgo de autoinfección. Entonces, lavado, higiene de ropa, de manos y tratamiento familiar es lo importante. Vamos a pasar ahora a ver las tenias, que son los platemitos, céstodes, y dentro de ellos tenemos dos, la tenia saginata y la tenia solium, que son las más conocidas, como ustedes recuerdan. Estos céstodes son prevalentes a nivel de todos los continentes. Hay que entender
con claridad que las manifestaciones van a estar en relación a la teniasis, las manifestaciones van a estar en relación a la infección con la fase adulta intestinal o con la fase intermedia invasora. Fase adulta intestinal, huésped definitivo; fase intermedia invasora, huésped intermediario. La infección por tenia adulta muchas veces no da síntomas, ¿no? Es un hallazgo, ¿no? En algún parasitológico seriado o eliminación de la tenia por el paciente. En cambio, las etapas intermedias, ¿no? De la tenia solium y el Echinococcus son invasoras y producen estructuras quísticas, que es lo que sí nos van a dar síntomas por compresión o por fenómeno mecánico. Lesionan tejidos por efecto de masa o reacciones inflamatorias. Entonces, los neurocisticercos, por ejemplo, la hidatidosis hepática y pulmonar, estos dan síntomas. Los gusanos, en sí, las tenias adultas no suelen dar mayor síntoma. Entonces, ustedes tienen acá que diferenciar entonces uno de otro. La infección por gusanos adultos puede diagnosticarse fácilmente por detección de huevos o segmentos de gusanos en las heces. Gusano que elimina el paciente, huevo que elimina el paciente, pero más bien cuando es un estadio intermedio del parásito, estos no se pueden ver con ningún fluido corporal, más bien lo que se tiene que hacer son pruebas serológicas o de imágenes o procedimientos invasivos muchas veces, como puede para diagnosticar una neurocisticercosis o una hidatidosis o pruebas serológicas como el Western blot. Entonces, es diferente lo que se busca, ¿no? Las pruebas, los métodos para poder hacer los diagnósticos según dónde esté afectando. Bueno, estos son los diferentes tipos de parásitos. Entonces, tenemos las tenias, pueden ser tenia bovina, saginata, y tenia porcina o solium. Estos son gusanos grandes que miden de 4 a 10 metros, 4 a 10 metros, larguísimos, ¿no? Son denominadas así, ya sea bovina, saginata, porcina, solium, por el huésped intermediario. En este caso, pues, obviamente es el chanchito, la vaca y el chanchito, ¿no? Entonces, por eso se les llama así estas tenias, según el huésped intermediario. O sea, ¿cómo uno se contagia? ¿Comiendo carne de quién? Comiendo carne vacuna, saginata, bovina, o carne tenia porcina, solium, es la que nos contaminamos consumiendo carne de cerdo, que es el huésped intermediario. Las formas adultas solo se encuentran en el intestino humano, que es el huésped definitivo. El huésped definitivo es el humano. El huésped intermediario son los animales, no se olviden. Difieren en que el estadio intermediario de la tenia porcina, cisticerco, también puede infectar a los humanos y causar movilidad significativa. Entonces, la diferencia entre una tenia saginata y la tenia porcina y la tenia solium es que la saginata solo afecta al ganado. La solium puede afectar a ganado, puede afectar pues a los chanchitos, puede afectar también al humano, ¿no? Porque puede hacer el humano transformarse en un huésped también intermediario con los cisticercos, como vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, normalmente el humano es el huésped definitivo, elimina los huevitos, los ingiere, pues, el ganado, y se queda en su carne. Y eso es lo que comemos finalmente, ¿no? Y finalmente otra vez terminamos siendo huésped definitivo con las tenias, ¿no? Otra persona que come estos huevitos, ¿no? De la carne de estos animales. El cuerpo del gusano adulto se compone de cientos de segmentos aplanados que se llaman proglótides, cuyo segmento más anterior, este de acá, se llama escólex, que ancla el parásito a la pared intestinal. Esta es la cabecita que queda anclada, ¿no? En la mucosa intestinal, en realidad. Y el resto son los proglótides. Segmentos nuevos son los inmaduros, que van, ¿no? Que surgiendo del escólex. Luego vienen otros que ya son maduros y finalmente los grávidos, ¿no? Cada uno de estos segmentos terminales, que son los proglótides grávidos, tienen entre 50.000 y 100.000 huevos. Y estos, o incluso los mismos proglótides, pueden salir intactos con las heces. También tiene una capacidad de producción de huevos muy grande, ¿no? Como ustedes se dan cuenta. Y ustedes pueden ver que el gusano está anclado acá, se cae el gusano completo o se caen proglótides o se caen huevitos, ¿no? Salen con las heces. Entonces tienen varias formas de presencia de este parásito en el humano, por presencia del gusano en sí, proglótides o también los mismos huevos. América del Sur, América Central muy afectado. Y recuerden, entonces, los animales van a ingerir, ¿no?
vegetación contaminada con huevos que algún humano eliminó por sus tenias, ¿no? Las tenias que tienen en su intestino. Estos embriones se liberan del huevo y atraviesan pared intestinal y llegan a músculos y se quedan en la carne de la vaca y el cerdo, huéspedes intermediarios. El humano come esta carne y finalmente va a adquirir una teniasis, ¿no? Una teniasis. Recuerden que se fija el intestino, esta tenia va a estar entonces alojada en el intestino y va a liberar proglótides, va a liberar huevos y viene el ciclo. Huésped definitivo, entonces, el humano, ¿no es cierto? Ahora, al cabo de 2 a 3 meses también igual, ¿no? 2 a 3 meses de ingerido es que va recién a los segmentos terminales van a madurar y se van a hacer grávidos para que puedan eliminar los huevitos. También, luego de 2 a 3 meses es la eliminación de los huevitos y la maduración, ¿no? Parecido a los otros parásitos ascaris y enterobios en realidad. Manifestaciones variadas, desde asintomático, prurito, dolor, náuseas, hiporexia. Son síntomas leves e inespecíficos, la mayoría de tenias en realidad. Los proglótides algunas veces el único hallazgo y preocupación de la familia es que botó un gusano de varios metros, ¿no? Estos son expulsados, son móviles y a menudo pueden presentar, ¿no? Se pueden presentar en la cena, en las heces, y también pueden ser, en algunos casos muy raros, generar obstrucción intestinal, pero es muy poco frecuente. El Ascaris lo hace con más frecuencia, ¿no? Por más que este es mucho más grande, pero el número es menor, ¿no? Uno no tiene pues tanta cantidad de tenias como puede tener de Ascaris en el intestino, por eso no forman los ovillos, como estamos mencionando. Entonces, la tenia bovina afecta solamente el ganado, hace el ciclo que ya conversamos, la vaca come pasto con huevos, carne se queda, perdón, huevitos estos se van a quedar en la carne del vacuno, el humano lo consume, huésped definitivo y genera teniasis. El ciclo común, tenia saginata. El ciclo común tenía solium, pero además la variante es acá. Miren, bota las heces, bota los huevitos, come el chanchito, pero el humano también puede comerlo. Y al comerlo el humano va a generar que no se quede en la carne del humano, sino se vaya al cerebro. Lo más frecuente que se vaya al cerebro. Puede irse a otros tejidos, pero lo más frecuente es el cerebro. Y no solamente lo más frecuente, sino que lo que genera más problemas, ¿no? Que es la neurosis y psicosis que vamos a conversar en la otra clase. Entonces, la tenia solium, a diferencia de la saginata, puede generar otro compromiso en el humano, ya no como huésped definitivo, sino como huésped intermediario, cisticercosis humana. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Si bota el gusano con el Scolex, la tenia saginata tiene solo 4 ventosas anteriores, la tenia solium presenta doble fila de ganchos, además de las ventosas, ¿no? Entonces, hay diferencias entre una y otra, que están, ¿no? Ustedes ven la diferencia entre una y otra, ¿ya? Sus ventosas son anteriores, esta no, pero tiene una fila de ganchos, ¿no? Entonces, eso es lo que puede diferenciar el Scolex. Pero cuando elimina proglótides, se puede excretar en forma intacta y el examen microscópico nos puede ayudar en estos proglótides que son grávidas, ¿no? Fecundadas ya, y diferenciar entre tenia saginata y solium. ¿Por qué? Porque la saginata tiene más de 20 ramas uterinas. En cambio, la solium solamente tiene 10. Acá tienen las imágenes. Entonces, el microscopio puedo decir, ¿este es saginata o es solium? ¿Qué tipo de tenia es la que tiene? Si tengo todo el gusano, el Scolex nos ayuda. Si tengo proglótides grávidas, nos ayuda la imagen de las ramas uterinas, mucho más numerosas en saginata que en solium. Y si boto huevos, ahí sí la cosa es complicada porque los huevos son bien parecidos, en realidad, ¿no? No se puede distinguir uno de otro, la verdad, es muy difícil distinguir uno de otro. El tratamiento, cuando se da el tratamiento, que generalmente es praziquantel, el parásito se puede expulsar el mismo día de la administración, porque este sigue grandote, este sí se ve cómo se expulsa, igual que el ascaris se puede ver que se expulsen, y en algunos casos oxyuros también se ve que se expulsen muertos ya, ¿no? Con el tratamiento antiparasitario. Praziquantel, niclosamida la alternativa. Entonces, el praziquantel produce también parálisis espástica y también altera reservas energéticas, como lo hacían en, ¿no? Albendazol y mebendazol, como conversábamos en ascaris y en oxuros. Y la niclosamida lo que produce es básicamente agotar reservas energéticas, ¿no? Entonces, cada uno tiene su mecanismo de acción, en realidad. Prevención, bueno, aparte del lavado de manos, pues la congelación prolongada y la cocción completa de la carne destruyen al parásito y así pueden interrumpir
la transmisión al impedir la infección en el humano. Entonces, coman carne bien cocida, es la moraleja, ¿no? Carne bien cocida, especialmente en zonas ganaderas, en zonas donde haya presencia de tenias, conocida zona de teniasis, la mejor idea es consumir carne bien cocida, ¿no? Muy bien, muchachos. Entonces, nos quedan todavía algunos minutos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Esta clase es más corta, definitivamente es más sencilla. La clase del miércoles es más larga, ¿no? Porque son 4 parásitos y digamos que es otro tipo de afectación un poco más variada según cada parásito, ¿no? Ya creo que esta clase entra para el último examen, me parece. Siempre con fines del examen, no se olvide, son casos clínicos. Bueno, tratamos de no hacer preguntas muy complicadas, pero sí los puntos saltantes son los que tienen que recordar, ¿no? Lo que hemos comentado. Si tuvieran alguna duda o pregunta, comentario, Está o ya claro. se cansaron, creo. Ujú. Dime, dime. Decía que sí está claro, doctor. Ah, ya. Ok, gracias. Bueno, muchachos, ya estamos ya a las últimas semanas del curso, ya creo que algunos están un poco cansados y algunos están también un poco estresados. Así es que descansen un ratito, pues si no tienen dudas.